¿Qué tal, amigos? Ahora en este video de fisiología cardíaca vamos a hablar del corazón, pero la primera parte, ya que son 4 partes, o bueno, lo estoy dividiendo en 4 volúmenes. Este va a ser el volumen 1, y vamos a hablar del corazón como músculo cardíaco, el corazón como bomba y la función de las válvulas cardíacas. Aquí pueden ver el temario de todo lo que se va a hablar. Pueden pausar y leerlo detenidamente. Y bien, empecemos, ¿no? Corazón, fisiología del músculo cardíaco. Ahí está lo que vamos a hablar, ¿no? Anatomía fisiológica del músculo cardíaco como sinsitio, potenciales de acción, la velocidad de conducción, periodo refractario, acoplamiento, excitación, todo lo que es necesario para comprender la fisiología, pero del músculo cardíaco. El corazón está formado por 2 bombas, o como dice el texto, 2 corazones, uno derecho y otro izquierdo. El corazón derecho bombea sangre hacia los pulmones y el izquierdo hacia los órganos periféricos. Asimismo, cada bomba es bicameral, o sea, posee 2 espacios que son la aurícula y el ventrículo. La aurícula es de impulso débil y el ventrículo es la principal fuerza de bombeo. La sangre pasa de la aurícula al ventrículo y, como pueden ver, el color en la imagen, por el ventrículo derecho se impulsa la sangre hacia los pulmones y por el ventrículo izquierdo hacia los órganos. El corazón posee 3 músculos principales: el músculo auricular, ventricular y las fibras especializadas de excitación y de conducción. El músculo auricular tiene contracción similar al músculo esquelético. Sin embargo, la duración de la contracción es mucho mayor, mucho más prolongada. Lo mismo sucede en el músculo ventricular. La contracción es similar, pero la duración de contracción es mayor. Por otro lado, las fibras musculares especializadas y de conducción son de débil contracción, dado que poseen pocas fibrillas contráctiles. Sin embargo, tienen descargas eléctricas rítmicas automáticas en forma de potencial de acción o conducción de potencial de acción, y es así como forman un sistema excitador que controla el latido rítmico cardíaco. Aquí podemos ver cómo las fibras musculares cardíacas están dispuestas en forma de retículo. Tenemos que saber que el músculo cardíaco estriado tiene miofibrillas que contienen filamentos de actina y miosina. Estos filamentos se deslizan entre sí durante la contracción. También vemos que hay unas zonas oscuras que atraviesan las fibras musculares cardíacas. Esas zonas oscuras se llaman discos intercalados y no son más que membranas que dividen las células musculares cardíacas individuales entre sí. Tenemos que saber que en cada uno de los discos intercalados las membranas se unen entre sí, formando una unión comunicante en hendidura. Estas son permeables y permiten rápida difusión. Es así como los iones se pueden moverse rápidamente por el líquido intracelular. Así pasan de célula en célula por todas las fibras musculares cardíacas. Es por esto que el músculo cardíaco es un sinsitio, ya que cuando una célula se excita, el potencial de acción se propaga por todas las células. Anatomía fisiológica del músculo cardíaco. Bien, el corazón está formado por 2 sinsitios. Uno es el sinsitio auricular, el cual forma las paredes de las 2 aurículas, y el otro es el sinsitio que forma las paredes de los 2 ventrículos. Estos sinsitios están separados por un tejido fibroso, el cual rodea las válvulas auriculoventriculares. La pregunta es, ¿cómo es que pasa el impulso del potencial de acción de las aurículas a los ventrículos? O en otras palabras, ¿cómo pasa la excitación de las aurículas a los ventrículos? Normalmente, el tejido fibroso que rodea las válvulas auriculoventriculares no conduce el potencial de acción. Para ello existen unas fibras especializadas de conducción, por donde la excitación de la aurícula pasa a los ventrículos. Aquí les presento al haz de His, o también conocido como haz AB, o fascículo atrioventricular. Se me va la voz. Bien, eso lo vamos a hablar luego. Entonces, ¿cuál es la importancia de los sinsitios? La importancia es que gracias a la división que los sinsitios hacen, permite que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos,
De esa manera, el bombeo cardíaco es más eficaz. Potencial de acción en el músculo cardíaco. Bueno, potenciales de acción, ya. El rango de potencial de acción en el corazón es de aproximadamente 105 milivoltios. Es por eso que va desde menos 85 milivoltios a más 20 milivoltios. Primero observamos la despolarización, que es la espiga inicial. Posteriormente vemos una pequeña bajada que nos va a formar la meseta. La duración de esta es de 0.2 segundos, que es el tiempo adicional en el cual la membrana permanece despolarizada. Al final de la meseta vemos la repolarización. Bien, pero ¿qué hace la meseta o qué nos quiere decir la meseta? En sí, la meseta nos quiere interpretar a que la contracción ventricular dura hasta 15 veces más que en el músculo estriado. Bien, ahora veamos más a detalle todo esto. Potenciales de acción, músculo esquelético versus músculo cardíaco. Bien, ahora hablemos de la diferencia en el potencial de acción del músculo esquelético y el músculo cardíaco. Los canales, ahí están, los canales. En el músculo esquelético existen los canales rápidos de sodio. Casi todo el potencial de acción del músculo esquelético se realiza gracias a estos canales rápidos de sodio. En cambio, en el músculo cardíaco existen los mismos canales rápidos de sodio, pero también los canales lentos de calcio, o también conocidos como canales calcio-sodio. Estos canales de calcio se abren con mayor lentitud y permanecen abiertos varias décimas de segundo. En esas décimas de segundo entran a las células iones calcio y sodio. Es por eso que la fibra muscular cardíaca se mantiene despolarizada, formando la meseta y alargando el proceso contráctil del corazón. Bien. En cambio, para la contracción del músculo esquelético, el calcio se obtiene del retículo sarcoplásmico que está dentro de la célula. Otra diferencia es que la permeabilidad al potasio en el músculo cardíaco se disminuye aproximadamente 5 veces más de lo normal, justo cuando se está dando la meseta. Es por eso que pueden ver que la meseta tiene una bajadita, es porque pierde un poco de milivoltios. La explicación fisiológica de esto es que la entrada de iones calcio hacia el interior de la célula posiblemente disminuye la salida del potasio. Sin embargo, los canales de calcio se cierran en 0.2 a 0.3 segundos. Luego de ese tiempo, la permeabilidad de los canales de potasio aumenta y por ende las células se repolarizan más rápido y así termina el potencial de acción. Bueno, en este caso hablamos de la fibra muscular cardíaca. En cambio, en el músculo esquelético, la permeabilidad al potasio no disminuye, se mantiene normal. Es por eso que tampoco se aprecia una meseta. Además, tampoco tienen canales de calcio. Su calcio lo obtienen del retículo sarcoplásmico intracelular. Bueno, eso ya lo expliqué hace poco. Bien, sigamos. Velocidad de conducción del potencial de acción en el músculo cardíaco. La velocidad de conducción del potencial de acción en el músculo cardíaco, aquí debemos saber que la velocidad de excitación que se da por el corazón a través de las fibras auriculares y ventriculares es de 0.3 a 0.5 metros por segundo. ¿Se acuerdan del sistema especializado de conducción, el haz de His o haz AB que les mencioné hace un rato? Bueno, por ahí se conduce la excitación, pero este haz de His tiene una porción final que está formado por fibras de Purkinje. En estas fibras de Purkinje, la velocidad de conducción es de hasta 4 metros por segundo. ¿Ya? Bien, eso es todo. ¿Ya? Pasemos a la siguiente diapo. Periodo refractario del músculo cardíaco. El periodo refractario es el intervalo de tiempo en el cual la célula no puede ser excitada, dado a que ya está excitada o estimulada. Entonces, cuando ya está estimulado y viene otro impulso, no va a pasar nada. Ahí pueden ver la imagen. En el corazón debemos saber que el periodo refractario de los ventrículos es de 0.25 a 0.30 segundos, que es prácticamente la duración del potencial de acción en meseta. Al final de la repolarización hay un periodo refractario relativo que dura aproximadamente 0.05 segundos. En ese periodo es bien difícil que se estimule, pero si es que el impulso es muy, pero muy fuerte, sí se puede estimular, como pueden ver en la imagen.
Tenemos que saber las diferencias también. En el periodo refractario de las aurículas, la duración es de 0.15 segundos. En el ventrículo, ya lo dije, es de 0.25 a 0.30. Si lo vemos de otra manera, la meseta de las aurículas es más delgadita y la de los ventrículos es más ancha. Acoplamiento, excitación, contracción, calcio y túbulos transversos. Uy, esto sí está amplio. A ver. El acoplamiento de excitación, contracción, es un mecanismo en el cual el potencial de acción hace que se contraigan las miofibrillas del músculo. En el músculo esquelético, la contracción se da por una forma y en el músculo cardíaco, la contracción se da por la misma forma que en el músculo esquelético, pero también por otra más. Hablemos de la primera forma, la cual se da de la misma manera en ambos músculos. Primero, se da la excitación. Luego, el potencial de acción viaja al interior de las fibras musculares cardíacas, y llega a la membrana de los túbulos transversales, o túbulos T. De ahí el potencial de acción sigue hacia la membrana de los túbulos sarcoplásmicos longitudinales, que dicho de otro modo, son los retículos sarcoplásmicos. Solo que al señor Guyton se le ocurrió ponerle apellido al retículo sarcoplásmico. Entonces, una vez que el potencial de acción llega a los retículos sarcoplásmicos, se va a producir la liberación de calcio, para que así vayan a las miofibrillas y catalicen las reacciones químicas para que se pueda deslizar la actina con la miosina entre sí y se llegue a la contracción muscular. Esto sucede tanto en el músculo esquelético como en el músculo cardíaco. Pero en el músculo cardíaco tiene una función adicional para producir contracción. Aquí les explico, ¿ya? La otra forma es cuando llega el potencial hacia la membrana de los túbulos T. Aquí se van a abrir los canales lentos de calcio. Recuerden que les comenté de esos canales. Entonces, el calcio va a ingresar a la célula, activando los canales de liberación de calcio, o también llamados canales de receptor de reanodina. Ahora, este canal de receptor de reanodina, o canal de liberación de calcio, como quieran llamarle, se encuentran en la membrana del retículo sarcoplásmico. Entonces, para resumir, se da el potencial de acción en los túbulos T, se abren los canales lentos de calcio en los túbulos T, luego entra el calcio, va a la membrana del retículo sarcoplásmico, activa los canales de receptores de reanodina en la membrana del retículo sarcoplásmico y estos, una vez activados, secretan calcio al sarcoplasma muscular. Luego estos iones calcio actúan con la troponina para generar la formación y contracción de puente transversal. Bien, sabemos que ambas funciones trabajan juntas, pero la gran pregunta es, ¿cuál de las dos ayuda más al corazón? La respuesta sería la segunda, la de secreción de calcio mediante túbulos T y receptor de reanodina. A manera de aporte, debemos saber que la fuerza de contracción cardíaca depende de la cantidad de calcio en el líquido extracelular. Y todo porque el líquido extracelular también se almacena en los túbulos T. Entonces, si el líquido extracelular no tiene calcio, el corazón dejará de latir. En cambio, las variaciones de calcio en el líquido extracelular del músculo esquelético no afectan mucho la contracción, ya que la contracción de los músculos esqueléticos se da gracias a la liberación de calcio que se encuentra en los retículos sarcoplásmicos, ahí dentro de la célula. Por otro lado, al final de la meseta ocurre lo siguiente. Se interrumpe la entrada de calcio al interior de las fibras musculares, se bombea calcio hacia el retículo sarcoplásmico, también se expulsa calcio hacia el líquido extracelular. En otras palabras, los iones de calcio que están en el sarcoplasma se bombean afuera de la fibra muscular y hacia el espacio de los túbulos T. El transporte de calcio de nuevo al retículo sarcoplásmico se da mediante una bomba de ATPasa. Los iones de calcio se eliminan mediante un intercambiador sodio-calcio. Y ese sodio que entra se transporta afuera mediante la bomba sodio-potasio ATPasa. Esto se da cuando termina la meseta, es decir, se interrumpe la contracción hasta que llegue un nuevo potencial de acción. ¿Y cuánto tiempo dura la contracción cardíaca? Bueno, en sí el músculo cardíaco empieza a contraerse unos milisegundos después de haber empezado el potencial de acción y se contrae durante el tiempo de la meseta. Aproximadamente la contracción es de 0.2 segundos en el músculo auricular y 0.3 segundos en el músculo ventricular. Bien amigos,
Acá lo dejo nomás, hasta aquí nomás. Pasemos a la siguiente parte, que es corazón, ciclo cardíaco, ¿bien? Bien, ahora sí estamos en el ciclo cardíaco. Vamos a hablar de la diástole, la sístole, la frecuencia cardíaca. En sí, todo lo que tenga que ver con el ciclo cardíaco. Como pueden ver, son varias cositas ahí. Bien, pasemos. Concepto, ciclo cardíaco, diástole y sístole. Bien, aquí tenemos que saber qué es un ciclo cardíaco. Un ciclo cardíaco son los eventos que suceden desde el inicio de un latido hasta el inicio de otro. En otras palabras, un ciclo cardíaco es un latido completo. El ciclo cardíaco es generado por un potencial de acción que se da en el nódulo sinusal. Este nódulo está en la pared superolateral de la aurícula derecha, y esto está cerca del orificio de la cava superior. Desde ahí el impulso viaja por ambas aurículas y luego llega a los ventrículos mediante el haz AB o haz de His. Como lo dije antes, en el paso del potencial de acción de aurículas a ventrículos hay un ligero retraso. Un retraso de un poco más de 0.1 segundos. Es por eso que esto permite a que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos. De esa manera, las aurículas pueden vaciar la sangre a los ventrículos. Por eso, a las aurículas se les considera bombas de cebado. ¿Y qué es un cebado? Un cebado es algo que ayuda, algo que alimenta. Entonces, las aurículas llenan a los ventrículos y luego los ventrículos son los que bombean la sangre al cuerpo. Los ventrículos son la principal fuente de potencia para bombear la sangre del cuerpo, por si acaso. La duración, bueno, esto lo dejo solo de añadidura. En la duración tenemos que saber esto. Si la frecuencia cardíaca es de 72 veces por minuto, entonces la duración de un ciclo es de 1 sobre 72 latidos por minuto. Ya pues 1 sobre 72 sería 0.0139 minutos, lo que es la duración de un ciclo. En segundos sería 0.833 segundos. Entonces la duración de un ciclo en un corazón normal es de casi un segundo, como pueden ver. Repasemos con esta imagen. El ciclo cardíaco consta de dos fases principales. Una es la sístole, que es un periodo de contracción, y la diástole, que es un periodo de relajación. También debemos saber que durante el ciclo, las válvulas auriculoventriculares y las semilunares se abren y cuando se cierran ocasionan el sonido familiar lup-dup, lup-dup o tum-tum. Bueno, algunos le dicen tum-tum o dum-dum. Bueno, pero para nosotros que estamos estudiando, el sonido será lup-dup, ya, así está en inglés. Por último, cabe resaltar que cuando hablamos del ciclo cardíaco, normalmente las referencias se enfocan en la sístole y diástole que hace el ventrículo, ya que es el que bombea la sangre, principalmente, ¿no? Pero no debemos olvidar que las aurículas también tienen su sístole y diástole. Por ejemplo, cuando la aurícula está en diástole, esta se relaja y está llenándose de sangre, mientras que los ventrículos están en sístole, o sea, contrayéndose y eyectando, pues, ¿no?, la sangre. Entonces, con esto hemos aprendido cómo es el ciclo cardíaco y cómo suena el corazón. Es algo curioso, ¿no? Efecto de la frecuencia cardíaca en la duración del ciclo cardíaco. Aquí tenemos que saber una cosa, que cuando aumenta la frecuencia cardíaca, mejor dicho, aumenta la cantidad de latidos por minuto, va a disminuir la duración de cada ciclo cardíaco. Entonces, la duración del potencial de acción y la sístole van a disminuir. Pero no considerablemente, ¿eh? Más va a disminuir la diástole. El tiempo de reposo se acorta, porque tiene que bombear sangre rápidamente. Esto ocurre cuando se hace ejercicio, etc. Bien, ahora les voy a mostrar el corazón, cómo se da la sístole y la diástole para luego poder analizarlo con más profundidad. Relación del electrocardiograma con el ciclo cardíaco. Bien, la relación del electrocardiograma con el ciclo cardíaco. Bien, podemos observar ahí en la línea amarilla que el electrocardiograma muestra las ondas P, Q,
RST. Y no son más que voltajes eléctricos que genera el corazón. ¿Quién produce la onda P? La onda P está producida por la despolarización de las aurículas. Al final de la onda P se produce la contracción auricular. 0.16 segundos después de haberse producido la onda P, aparecen las ondas QRS, que son producidas por la despolarización de los ventrículos. Al despolarizarse los ventrículos, se prosigue con la contracción ventricular y por ende se eleva la presión ventricular. Entonces, como pueden observar, este complejo de ondas QRS se inician antes de la sístole ventricular. Y por último, la onda T se inicia poco antes del final de la contracción ventricular y aparece como consecuencia de la repolarización ventricular. O mejor dicho, el corazón se está empezando a relajar. Entonces aparece la onda T. Bueno chicos, les adelanto que en el volumen 3 de corazón hablaremos del EKG y lo estudiaremos un poco más. De paso les compartiré unos ejercicios bien buenos como para que salgan expertos en el EKG. Pensemos a la siguiente diapositiva. Función de las aurículas como bomba de cebado. Bien, aquí vamos a saber qué cantidad de sangre pasa de aurículas a ventrículos. La cantidad de sangre inicial que pasa de las aurículas a los ventrículos es de 80%. Es un llenado rápido. Y al final se bombea el 20% restante mediante la contracción auricular. Ahora, ¿qué pasa si las aurículas dejan de contraerse? La respuesta es, no pasa nada, ya que el corazón tiende a bombear de 300 a 400% más sangre de lo que el cuerpo necesita en un estado de reposo. Sin embargo, podría aparecer el síntoma de la disnea, pero en un caso ya muy especial donde el paciente haya hecho un sobreesfuerzo. Ahora veamos las curvas de presión auricular onda A-C-V. La onda A es producida por la contracción auricular. En la aurícula derecha, la presión aumenta de 4 a 6 milímetros de mercurio. Y en la aurícula izquierda, la presión aumenta de 7 a 8 milímetros de mercurio. La onda C aparece cuando empieza la contracción ventricular. Es decir, al contraerse el ventrículo, la sangre choca hacia arriba o se da una fuerza que topa con la válvula auriculoventriculares. De esa manera se da una protrusión retrógrada. Onda B. Esta se da al final de la contracción ventricular izquierda, aun cuando todavía la válvula auriculoventricular está cerrada. La causa de esta onda es la sangre que llega a la aurícula. Una vez que termina la contracción del ventrículo izquierdo, este empieza a relajarse. Asimismo, ya empezó a llegar sangre a la aurícula izquierda. Aumentando la presión auricular, entonces se abre la válvula auriculoventricular. Y así la sangre pasa al ventrículo y desaparece la onda B, o V, como quieran llamarle. Para comprender esto, tenemos que saber el recorrido de la sangre. Aunque ya les expliqué, creo. Miren, primero la sangre entra a la aurícula derecha mediante la vena cava. Luego va al ventrículo derecho. Y de ahí a los pulmones mediante la arteria pulmonar. Ahí la sangre se oxigena, luego regresa mediante las venas pulmonares y entra en la aurícula izquierda. Pasa al ventrículo izquierdo y es eyectada al organismo por la arteria aorta. Y luego otra vez sigue el proceso. Facilito, ¿no? Función de los ventrículos como bombas. Cuando llega la sangre a las aurículas, la presión auricular aumenta. Por ende, se abren las válvulas AB. Entonces, durante la diástole ventricular, la sangre pasa de la aurícula al ventrículo. A este primer paso de sangre se le conoce como llenado rápido, que es el primer tercio de la diástole ventricular. En el tercio medio solo fluye una pequeña cantidad de sangre de las aurículas a los ventrículos. A esta parte se le conoce como diástasis. Y en el tercio último de la diástole ventricular, pasa un 20% de sangre de las aurículas a los ventrículos mediante contracción auricular. He ahí los 3/3 de la diástole. Vaciado de los ventrículos durante la sístole. Periodo de contracción isovolumétrica o isométrica, como pueden ver ahí. En este periodo ocurre lo siguiente. Primero aumenta la contracción ventricular, haciendo que se cierren las válvulas AB.
Luego, después de 0.02 segundos a 0.03, la presión siguió aumentando y esto hace que se abran las válvulas semilunares, válvulas aórticas y pulmonares, ¿no? Pero no eyecta sangre, o sea, no vacía sangre. Entonces, este periodo de contracción isovolumétrica sirve para que el corazón aumente la tensión, cierre las válvulas AB y abra las válvulas semilunares, pero que no eyecte sangre. En el periodo de eyección, en este proceso, en este periodo ocurre lo siguiente. Primero, la presión en el ventrículo izquierdo aumenta por encima de los 80 milímetros de mercurio y en el ventrículo derecho por encima de los 8 milímetros de mercurio. Estas presiones hacen que se abran las válvulas semilunares, que es lo que expliqué en el periodo anterior, solo que ahora con datos numéricos. Bien, una vez que se abrieron las válvulas semilunares, empieza a vaciarse sangre desde los ventrículos hacia la arteria pulmonar y aorta. El 70% de la sangre que sale es el primer tercio del periodo de eyección, que se le conoce como periodo de eyección rápida. El 30% restante de sangre que sale se da en los 2 tercios siguientes y se conoce como periodo de eyección lenta. El periodo de relajación isovolumétrica o isométrica. Este periodo de relajación se da cuando se cierran las válvulas semilunares y dura hasta que se abran las válvulas AB o auriculoventriculares. ¿Y cómo se da todo esto? Bien, les explico. Pasa que cuando el ventrículo está terminando de bombear la sangre, la presión en la aorta y en la vena pulmonar aumenta, haciendo que la sangre regrese de nuevo al ventrículo. Entonces, para que la sangre no regrese, se cierran las válvulas semilunares. Ahí el ventrículo empieza a relajarse. Y luego de unos 0.03 a 0.06 segundos se abren las válvulas AB, pero durante todo este tiempito que pasó, el corazón siguió relajándose. Y eso es el periodo de relajación isométrica. Periodo donde la presión ventricular disminuye rápidamente y regresa a sus bajos valores diastólicos. Ya luego se abren las válvulas AB y el ventrículo seguirá relajándose, ya que solo aumenta su volumen porque se está llenando. Volumen telediastólico, sistólico y telesistólico. Cuando el ventrículo se encuentra en diástole, estos se llenan aproximadamente de 110 a 120 mililitros. A este volumen se llama telediastólico. Luego en la sístole, los ventrículos vacían la sangre, aproximadamente unos 70 mililitros, es así que a este volumen se llama volumen sistólico. Por último, la sangre restante en los ventrículos, que es aproximadamente unos 40 a 50 mililitros, se denomina volumen telesistólico. Por otro lado, en el volumen telediastólico, la fracción de volumen sanguíneo que es expulsada se le conoce como fracción de eyección, que es de un 60%. Si el corazón se contrae muy fuerte, el volumen telesistólico puede disminuir a cifras como de 10 a 20 mililitros. Asimismo, influye grandes cantidades de sangre a los ventrículos. El volumen telediastólico puede aumentar a cifras de 150 a 180 mililitros. Entonces, si aumenta el volumen telediastólico y aumenta la contracción telesistólica, el volumen sistólico podría llegar a ser el doble de lo normal. Funciones de las válvulas. Las válvulas AB impiden el flujo retrógrado de los ventrículos, o sea que no regrese la sangre de los ventrículos hacia las aurículas. Y las válvulas semilunares impiden el flujo retrógrado de las arterias, o sea la pulmonar y la aorta. Debemos de conocer que las válvulas se cierran y se abren pasivamente. Cuando el flujo es retrógrado se cierran y se abren cuando la presión del flujo sanguíneo anterógrado aumenta. Sin embargo, las válvulas auriculoventriculares casi no necesitan un flujo retrógrado para cerrarse, mientras que las válvulas semilunares, que son las más fuertes, necesitan de un flujo retrógrado rápido por unos milisegundos para así poder cerrarse. Función de las válvulas, función de los músculos papilares.
Los músculos papilares se unen a los velos de las válvulas auriculoventriculares mediante las cuerdas tendinosas. ¿Para qué sirven estos músculos? Bien, estos músculos sirven para que cuando haya una contracción del ventrículo, estos se contraigan y así tiren los velos de la válvula hacia adentro, hacia los ventrículos. De esa manera evitan de que haya una protrusión hacia las aurículas. En otras palabras, los músculos papilares no contribuyen al cierre de las válvulas AB, pero sí a la protrusión del velo hacia adentro de los ventrículos. ¿Sí me entienden, no? Bien, ahora, si fallan estos músculos o se rompe una cuerda tendinosa y empieza la sístole ventricular, la protrusión del velo ya no iría hacia el ventrículo, sino hacia la aurícula, pudiendo ocasionar una fuga y así llegar a una insuficiencia cardíaca grave o mortal. Funciones de las válvulas, válvula aórtica y de la arteria pulmonar. Bien, existen diferencias entre las válvulas semilunares y las AB. Primero, la fuerte presión que existe en las arterias al final de la sístole hacen que las válvulas semilunares se cierren rápidamente. Las válvulas semilunares tienen mayor velocidad de eyección. Dado que existen cierres y aberturas rápidas en las válvulas semilunares, sus bordes están sometidos a mayor abrasión mecánica. Las válvulas AB tienen soporte de cuerdas tendinosas y las semilunares no. Las válvulas semilunares están situadas sobre un tejido fibroso fuerte y flexible. Curva de presión aórtica. En la sístole del ventrículo izquierdo, cuando la sangre sale hacia la aorta, hacen que las paredes de esta se distiendan, haciendo que la presión pueda llegar a subir hasta 120 milímetros de mercurio. Bien, la incisura. La incisura se da antes que se cierre la válvula aórtica, o sea, cuando hay un flujo retrógrado hacia el ventrículo y dura hasta que se cierre la válvula aórtica. Es por eso que se ve una incisura. Luego de ello, observamos que sube un poquito la presión, es por la sangre que se mantiene al cerrar la válvula. Posterior a eso, la presión en el interior de la aorta desciende lentamente hasta unos 80 milímetros de mercurio, que es la presión diastólica. Bien, eso es todo. Pasamos a relación de tonos cardíacos con el bombeo cardíaco. Hasta acá lo dejo.